Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían en el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y él recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has alzado y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, Dios mío, a ti clamé y tú me sanaste.
al Señor, ustedes los fieles, celebren su santo nombre. Porque solo un momento dura su ira, pero su favor toda la vida. Aunque al anochecer nos visite el llanto, en la mañana vendrá la alegría. Dije yo en mi comodidad, no seré jamás conmovido. Tú, oh Señor, con tu favor, me afirmaste como un monte fuerte. Luego escondiste tu rostro y fui muy turbado. A ti, oh Señor, clamé, a mi soberano supliqué, diciéndole: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la fosa? Te alabará el polvo, anunciará tu fidelidad. Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí. Oh Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en danza. Has cambiado mi lamento en danza. Me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por tanto a ti canta mi corazón y no llora más. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Revelación San Juan 5, 11, 14. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos y decían con fuerte voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Los 4 seres vivientes respondían: amén, y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Sonando a casa regresó y un niño enfermo se curó. No hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un apego que señores, un hambriento tiene de comer. Donaron a la iglesia una fortuna y la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Después de esto, Jesús apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron. Y después no podían sacar la red de los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor.
Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado. Terminando el desayuno, le preguntó Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que a estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si le quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Bueno, tengan cada uno de ustedes buenos días. Es un verdadero gusto para mí tener este privilegio de poder compartir con ustedes esta mañana la reflexión. Estaba pensando esta semana: Dios mío, me toca la reflexión este domingo. Y viene la pastora. ¿Qué va a pasar? Incluso, pues, no me dejará mentir Nubecita y Luis Manuel, que el domingo pasado que me dijeron: después de la reflexión, yo hice una cara así como: Dios mío, no quiero hacer esto, pero tenía que hacerlo, pues, ¿verdad? Era para la obra de nuestro Dios. Exactamente, fui seleccionado. Esta reflexión, pues, creo que cada uno de nosotros tiene una forma de dar la reflexión, y pues he podido identificar que mis reflexiones son cortas pero bastante concisas. Así que esta mañana estoy bastante contento de que este evangelio me haya tocado a mí. Este evangelio para mí está lleno de bastantes simbologías. No hay que entender todo al 100% al pie de la letra para entender mucha de la simbología que se refleja en este evangelio. Uno de los primeros puntos que pude identificar de este evangelio fue la pesca en la noche sin éxito. Y la pesca milagrosa cuando Jesús apareció por la mañana. Y específicamente dio esas direcciones de cómo tenían que hacer esa pesca. Para mí esto podría significar o darnos a entender que Jesús es quien da sentido a cada uno de nuestros éxitos en la vida. El discípulo amado, que es uno de los discípulos que se mencionan específicamente en el libro de Juan, es el primero quien se da cuenta de que es el Señor. Esto para mí indica que cada uno de nosotros, de nosotros, tenemos una misión en concreta. Este discípulo amado, a mi parecer, son aquellas personas que tienen ese carisma especial que nos ayudan a los demás a encontrar a Jesús. En esta comunidad, todos tenemos nuestra misión en concreto. Y lo importante de todo esto es que seamos capaces de complementarnos, de enriquecernos mutuamente y que no seamos una piedra de tropiezo para nuestro hermano. Esto creo que es una de las cosas más importantes que nosotros como comunidad tenemos que tomar siempre en cuenta. Pedro es el protagonista de este evangelio, pero hagamos una pequeña recapitulación sobre quién es Pedro. Él es un modelo de discípulo, es un seguidor de Jesús, es un cristiano, pero no era un cristiano ideal, como tampoco ninguno de nosotros, obviamente. Él también tuvo momentos de duda, también tuvo momentos donde llegó a negar incluso hasta a su maestro. Hagamos una recapitulación de la cronología, ¿verdad? De los discípulos y de Jesús.
Pedro negó 3 veces a Jesús, diciendo que incluso hasta iba a morir por su maestro. Este evangelio realmente nos muestra algo bastante interesante. Cuando simbólicamente Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Creo que en nuestro contexto, si alguien nos pregunta, ¿me amas 3 veces? Uy, esto es acoso, 3 veces que le digan, ¿me ama? Ok, esto es algo que un poco de acoso. ¿Verdad? Exactamente. Pero cualquier cristiano, como nosotros, ha tenido la experiencia dentro de las cuales hemos negado a Jesús. Hemos negado el amor. Hemos abandonado el camino del amor incondicional. Todos somos pecadores, creo que de eso no hay ninguna duda. Pero Jesús en este evangelio no recrimina a Pedro que lo haya negado, sino que le pregunta directamente, ¿me amas? Esa pregunta para mí fue como un golpe en el corazón. Yo le contaba a Luis Manuel que el día de ayer, cuando estaba repasando este evangelio y preparando la reflexión, yo empecé a llorar y me empecé a preguntar, ¿realmente amo a Jesús? En este día quiero recordarles que Jesús nos está preguntando todos los días, ¿me amas? Hagamos un análisis introspectivo, ¿verdad? Un análisis introspectivo de esta pregunta. Haciendo un análisis de esta pregunta directa que Jesús nos hace a diario, nos va a ayudar a entender o nos va a ayudar a repasar cada una de nuestras acciones en la vida cotidiana. Recordemos aquellos momentos también dentro de los cuales no hemos amado a Jesús. Ahora hago una pregunta. ¿Cómo amar a Jesús? ¿O qué significa amar a Jesús? Esta es una pregunta abierta. Me gustaría que alguien me dijera qué entiende por amar a Jesús. ¿Qué significa para cada uno de nosotros amar a Jesús? Es una pregunta que a veces es difícil de entender cuando no logramos captar o tener un conocimiento vasto sobre quién es Jesús, quién es el personaje de Jesús. Para mí, cuando me hice esta pregunta el día de ayer, estuve, bueno, si Jesús me está diciendo que lo ame, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque una cosa es venir a la iglesia y decir, sí, Jesús, yo te amo. Eso es sencillo. Yo puedo venir todos los domingos aquí. Sí, Jesús, yo te amo, yo quiero que me perdonen mis pecados, amén, etc. Pero hay que hacer otro análisis realmente de qué significa amar a Jesús. El amar a Jesús es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Muchas de estas palabras pueden incluso darnos miedo, como el compromiso, ¿verdad? El compromiso. El amar a Jesús significa proyectar el amor que Jesús nos da a través de nuestro espíritu y nuestras acciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Querer a Jesús no es algo distinto de vivir nuestra vida normal, ya sea en el trabajo, en la universidad o incluso dentro de nuestra comunidad cristiana. No es siempre necesario estar en una congregación o en una iglesia para de esta manera reflejar el amor de Jesús. Como les decía, en nuestras actitudes de la vida cotidiana, cómo me comporto con mi prójimo, por ejemplo, con mi vecino, con el compañero de trabajo que no soporto, ¿sí? Con mi jefe, con mis hermanos de la comunidad Santa María Magdalena. ¿Cómo me comporto con ellos? ¿Qué pienso sobre ellos? ¿Realmente estoy amándolos como mi prójimo? ¿Sí? En este evangelio es bastante interesante porque Jesús se manifestó en un hecho de la vida cotidiana. Los discípulos estaban pescando, estaban haciendo un trabajo, estaban buscando pescado. Y llegó Jesús en la mañana siguiente y se apareció frente a ellos como una muestra de enseñarles, aquí estoy. ¿Sí? Para el cristiano, todo lugar debe ser sagrado, todo momento es religioso. En todas partes y en todas las personas está presente Dios. Esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Hermanos magdalitas, es importante que siempre llevemos en nuestro corazón a Jesús, que siempre llevemos su amor incondicional,
para cuando aquel momento en el que Jesús venga por segunda vez y nos pregunte directamente, ¿me has amado? Nosotros con corazón contento digamos, sí Señor, te he amado. Palabra del Señor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor, los que caminan por la